La misteriosa momia que hallaron en la Luna. Como sacada de una intrigante película de ciencia ficción, así es la historia que dio a conocer en el 2007 el ex astronauta William Rattledge, quien afirmó que participó en la exploración de una antigua y gigantesca nave espacial atascada en la superficie de la Luna. Por increíble que parezca, este relato es aún más impactante de lo que se imagina, pues incumbe a la momia perfectamente conservada de una mujer. Rattledge es un jubilado belga estadounidense que ahora vive en Ruanda, África. En una entrevista radial aseveró haber trabajado en 2 misiones a la Luna, incluyendo el fallido Apolo 19 y el Apolo 20, que dice que fue lanzado secretamente en agosto de 1976 desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Curiosamente, ambas fueron realizadas en forma secreta y conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a la alta importancia de lo que se quería investigar, un objeto de enormes proporciones apostado en el lado oscuro de la Luna. El hallazgo de este aparato había sido realizado por la misión Apolo 15 desde el espacio. Siempre, según palabras de Rattledge, el Apolo 18 orbitó la zona para confirmar los datos, el Apolo 19 habría tenido errores de telemetría que le impidieron aterrizar, en tanto el Apolo 20 consiguió lo que nunca antes se había podido concretar: regresar a la Tierra con evidencias concretas de vida extraterrestre. Junto a la estadounidense Leona Snyder y el ruso Alexei Leonov, alunizaron cerca del objetivo en 1976. Allí encontraron una nave de más de 3 kilómetros de extensión, la que parecía haber sido abandonada hace mucho tiempo atrás. Cuando lograron ingresar en su interior, encontraron algunos artefactos y 2 cuerpos que pensaron que eran los pilotos. Uno de ellos lucía en excelente condición y parecía ser femenino. Un segundo cuerpo estaba demasiado deteriorado y solo se recuperó la cabeza. Textuales palabras del ex astronauta dicen: entramos en el interior de la gigantesca nave espacial y también entramos en otra nave triangular que se encontraba dentro de la gran nave. La exploración determinó que se trataba de una nave nodriza muy antigua, que navegó el espacio hace por lo menos 1500 millones de años. Había muchísimas señales de biología en su interior. Encontramos vestigios de antiquísima vegetación en una especie de motor en la sección donde estaban. También encontramos rocas especiales triangulares que emitían lágrimas de un líquido amarillo que aparentemente tienen algunas propiedades medicinales especiales, y por supuesto restos de otras criaturas extrasolares, afirmaba el astronauta. Agregando: también encontramos restos de pequeños cuerpos alienígenas, como de 10 centímetros, que yacían en una enorme red de tubos de vidrio a lo largo de la nave. Dicha red fue llamada Ciudad Lunar aquí en la Tierra, poco después de nuestro regreso, pero el gran descubrimiento, aparte de la monstruosa nave, fue el de los 2 cuerpos, uno de ellos prácticamente intacto. La Ciudad Lunar, como se denominó esa parte de la nave, fue también llamada Estación 1, pero estaba tan deteriorada que parecía ser una red de tubos conteniendo verdadera basura espacial, llena de chatarra y piezas de oro. Solo una construcción parecía intacta, la cual nombramos la Catedral, dijo el astronauta, agregando: tomamos fotos de cuántas piezas de metal encontramos y de cada parte donde había muestras de caligrafía. La ciudad lunar parecía ser tan antigua como la nave. No recuerdo quién nombró a la mujer, el cuerpo recuperado, si Leonov o yo, pero esta es mi descripción: humanoide, mujer, 1,65 m, con genitales, cabello y 6 dedos. Función: piloto. Encontrada con dispositivos de navegación fijados en los dedos y los ojos. Tuvimos que cortar 2 cables conectados a la nariz. Leonov tuvo que cortar los dispositivos conectados a los ojos. Concreciones de sangre o líquidos biológicos fueron derramados a través de la boca, la nariz, los ojos y algunas partes del cuerpo. No tenía ropa, traje espacial o vestimenta alguna, afirma el astronauta. Y continúa:
Algunas partes del cuerpo se encontraban en condiciones inusuales de preservación, como el pelo, y la piel estaba protegida por una delgada capa transparente. Como dijimos al control de la misión, por su condición, no parecía estar ni muerta ni viva. No teníamos entrenamiento médico, por supuesto, pero Leonov y yo realizamos una prueba fijando nuestro equipo biomédico en el cuerpo de la mujer, pero para sorpresa de todos, la telemetría recibida y verificada por uno de los médicos del equipo del control de la misión en la Tierra fue positiva. Aparentemente, se encontraba en un profundo estado de hibernación o animación suspendida, pero esa es otra historia, afirma el exastronauta. También encontramos un segundo cuerpo, agrega, prácticamente destruido, pero trajimos de vuelta la cabeza. La piel era de color azul gris, azul pastel. La piel tenía algunos detalles extraños por encima de los ojos y la parte delantera. Además, tenía una correa alrededor de la cabeza sin ninguna inscripción. El cockpit de la nave nodriza, es decir, el tablero de control, estaba lleno de escrituras y estaba formado por largos tubos semi-hexagonales. Ella está en la Tierra, afirma el exastronauta. Mona Lisa le nombraron y no está muerta, pero prefiero publicar otros videos antes de contar lo que pasó después, afirma el astronauta. Cuando se le preguntó a William Rattledge si temía que sus declaraciones podrían tener consecuencias, este contestó a la prensa: soy el denunciante. ¿Qué pueden hacer la NASA o la USAF ahora? Bloqueo o demandarme sería un reconocimiento. Siempre se nos ha enseñado que la Luna es un satélite natural, pero esta teoría se ha puesto en evidencia en los últimos años. En esta tercera y última parte de la entrega de Contacto con la Ciencia sobre nuestro satélite artificial que acompaña a la Tierra, vamos a dar algunos datos que realmente seguirán sorprendiéndonos. Vamos a exponer hoy una serie de razonamientos que aportan luz sobre este tema y que no descartan en absoluto que la Luna pudiera ser un satélite artificial. Siempre hemos creído firmemente que la Luna ha sido un satélite completamente natural, pero ¿y si no fuera tal como nos los contaron? Vamos a exponer algunos argumentos. El primero de ellos es que aproximadamente el 70% de la composición de la Luna difiere de la de la Tierra, por lo que se descarta la hipótesis de que nuestro satélite se formó a partir de esta. Otro punto, la antigüedad de la Luna se calcula en unos 10.000 millones de años, mientras que la edad de los planetas que forman nuestro sistema solar es de unos 4.000 a 4.500 millones de años, por lo que la idea de que fuera expulsada como roca candescente a partir de este no corresponde. La desproporción del tamaño de la Luna respecto de la Tierra es otro factor a tener en cuenta, pues en comparación con el resto de los satélites del sistema solar en relación a sus planetas, posee el tamaño más grande, alrededor de un cuarto del diámetro de la Tierra. Si la Luna proviniese de cualquier otro lugar, sería difícil creer que simplemente quedó atrapada por la gravedad de la Tierra. 363.103 kilómetros en su punto más cercano y de 405.696 kilómetros en el más alejado, manteniendo su órbita circular casi perfecta. Si examinamos con detenimiento los cráteres de la Luna, no es difícil advertir que no poseen la concavidad esperable tras los impactos sobre una base como ocurriría en la Tierra. Parece como si existiese una coraza o una superficie mucho más dura que no se absorbiera por los golpes naturalmente. En la cara de la Luna, donde se halla multitud de meteoritos, está registrada mayor gravedad que en la cara no visible desde la Tierra, de forma que se evita tanto impacto. Otro punto es que existe una gran diferencia entre las dos caras de la Luna. La cara que queda oculta se halla totalmente repleta de impactos, no solo de meteoritos, sino también de diversos objetos espaciales. Parece como que el lado visible ha estado siendo protegido por el lado oculto. Un eclipse de sol, se ve que la Luna tapa a la perfección el disco solar. Es otro de los puntos que también llama la atención, ¿no?
La gran diferencia entre este punto importante es que, teniendo en cuenta el tamaño de ambos y la diferencia de sus respectivas distancias del Sol y la Luna respecto de la Tierra, en verdad sorprende semejante a temática superposición, como vemos en las imágenes. En octubre de 2009, la NASA, dice otro informe, llevó a cabo una misión en la Luna con el objetivo de hallar hidrógeno, aunque un mes después encontró agua en un cráter. La realidad es que la primera parte de dicha misión no salió tal y como esperaban. En esta operación determinaron impactar sobre la superficie lunar, más precisamente en el cráter Cabeus, una nave a 9.000 km por hora con la intención de conseguir tal impacto que una nube de polvo se elevara a unos 10 kilómetros en busca del hidrógeno. Todo sucedió según lo planeado, salvo que la altura del polvo fue mucho menor de lo pronosticado, para sorpresa de todos los que monitoreaban la transmisión. Esto confirma la teoría de la especial dureza del suelo lunar. Y volvemos a nuestros ya consabidos y conocidos Bazin y Shcherbakov, estos dos científicos rusos quienes explicaron, entre otras muchas cosas, que los gases que escapan por grietas de la superficie lunar son como consecuencia de oquedades rellenas de gases que forman una atmósfera interior. Por otra parte, rocas traídas de la superficie lunar por los astronautas del Apolo 16 contenían hierro oxidado. Recordemos que toda oxidación necesita oxígeno e hidrógeno, así como hierro y agua. En relación a la simetría geográfica, deberíamos preguntarnos por qué un 80% de los mares lunares se encuentran en el lado derecho del satélite. Otro punto, existen experimentos científicos llevados a cabo en la Luna exponiendo que la Luna no tiene en su centro lava fundida. Por el contrario, la respuesta de la Luna a los impactos es la emisión de un sonido agudo, semejante a las vibraciones de una campana, que hace pensar en una especie de casco escudo metálico. Cuando el cohete Saturno impactó sobre la superficie, los sismógrafos detectaron una vibración de 3 horas y 20 minutos, que llegaba a una profundidad de 35 a 40 kilómetros, poniendo de manifiesto el efecto campana, como muestra la imagen. Y no solo la Luna, existen otros ejemplos de artificialidad en los satélites. Es el caso de Iapetus o Japeto en la órbita de Saturno, donde se observa un ensamblaje por el centro en el que hay, formando una arista, un pliegue de unos 18 kilómetros de altura, como se verá en las imágenes que acompañan al documental. Y las referencias históricas nunca faltan. Las referencias históricas nos dicen que Aristóteles, en la Constitución de Tages, escribe que los bárbaros de Arcadia son quienes tienen derecho a la tierra por vivir en ella antes de que la luna surgiera. Preselenos dice que antes de la luna es un nombre atribuido a los griegos. Plutarco habla de los arcadios como pueblo prelunar en su historia romana. Apolonio Rodio, como otros escritores antiguos, comenta sobre esa época en la que no existía ninguna luna en el cielo. En las crónicas tibetanas y en leyendas eslavas se lee que en tiempos antediluvianos no habría luna en el cielo. Que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años aparece escrito en el misterioso libro de las Revelaciones. Tú eras temido desde la época del sol y antes de la época de la luna, está en el Salmo 72 de la Biblia. Y según Bazin y Shcherbakov, no se entiende que la luna sea lo que es y que esté donde está sin una intervención extraterrestre. No se trata de un satélite natural, sino de un planetoide hueco. Lo describen así: probablemente tiene una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina de unos 4,5 kilómetros. La Luna y sus grandes misterios, o como lo hemos denominado en Contacto con la Ciencia, un misterio desconcertante. Para pensarlo, ¿no? Nos reencontramos, Dios mediante, en un próximo documental, en una próxima nota exclusiva de Contacto con la Ciencia, programa de divulgación científica y alternativa. Suscríbase,
Los estaremos esperando.